Ya estamos conectados. Bendiciones para todos. Ahí estamos a través de las redes sociales. Bendiciones. Vamos a comenzar este mensaje entonces. Le vamos a hablar de un tema que hoy se está hablando mucho, que tiene que ver con estos famosos Terians. Estamos a través de las redes sociales ya conectados. Y quiero hablarte acerca de este tema que se está hablando mucho en las redes. Es un mensaje diferente hoy, un mensaje especial, específico acerca de los Terians. Un poquito estuve viendo el contenido de lo que están subiendo en las redes, lo que está pasando en diferentes partes del mundo, acá en Argentina también. Y es un tema que tendríamos que hablar, que tendríamos que chequear, porque es un tema grave, es un tema importante, ya que la mayoría de los padres hacia sus hijos no se dan cuenta realmente de la gravedad de lo que está pasando hoy en el mundo y lo que está pasando también en la sociedad. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, los tiempos están cambiando y la verdad que es un tema que tendríamos que hablar, tendríamos que chequear, preguntarnos, autoevaluarnos, y aquellos que son padres tendrían que preguntarse, ¿no? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Porque obviamente no todos los jóvenes están en esta tendencia de los famosos animales, perros, gatos, etcétera, llamados Terians, pero sí es importante chequearnos, autoevaluarnos, de decir qué es lo que le estamos sembrando a nuestros hijos. La mayoría de estos casos que están pasando son niños, son jóvenes, adolescentes, que obviamente psicológicamente hay algo que no está bien, porque no es normal que ellos tengan comportamientos de esa manera, ¿no? De decir, soy un humano, pero tengo comportamiento de un perro, tengo comportamiento de un gato, un lobo o de un zorro, etc. Y la verdad que es un tema que estaría bueno hablarlo. Quiero hablarlo un poquito de este tema. Quiero citar también un poquito el tema de lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla de los últimos tiempos, la Biblia habla de los comportamientos del ser humano en los últimos tiempos, y sabemos que estamos en las últimas generaciones. Por eso el mensaje de hoy es un mensaje especial, diferente, ya que armé un mensaje ahora, en el último momento, acerca del tema de los Terians, y me lo habían pedido mucho, mucha gente está hablando en las redes, y ahí subí muchos videos en los estados de las redes, acerca de este tema famoso que ha llegado a muchos países, que se ha hecho viral, que muchos lo toman como broma, muchos lo toman como risa, pero realmente es un tema serio que hay que hablar, que hay que reflexionar y tener en cuenta. De tener en cuenta. Entonces, el tema de los Terians es un tema que realmente vemos que tiene ejemplos bíblicos. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos que habla de cuando el ser humano ya se comporta como animal, y, y vemos que cuando estudiamos la palabra Terians, es una palabra que viene del griego, que significa bestia. O sea, es un concepto que representa a bestia.
Y sabemos que la Biblia nos habla de que cuando el hombre se comporta, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, cuando el hombre se comporta como bestia, como animal, no es ya normal, sino que es algo espiritual. Estamos en un mundo físico, pero claramente el mundo físico es gobernado por un mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de los Therians, estamos hablando de las bestias. Si alguien dice que yo soy Therians, literalmente está diciendo que es una bestia. Y algo claro es que si el ser humano se dice ser bestia, no es normal. Por eso es mucho más que una máscara, es mucho más que un juego, una risa. También es entender que el ser humano en sí, tanto el hombre como la mujer, no están acostumbrados a moverse como una bestia, a moverse como un animal, como un perro, como un gato. Cuando hablamos de los movimientos que hacen, o los aullidos, o las corridas, estamos hablando de que están dañando su físico también, su columna, su cintura. No es normal eso. Y hay videos también que aún se quieren conectar con animales, con perros, con gatos, y terminan peleándose o perros mordiéndolos. Y la Biblia habla de que en los últimos tiempos lo bueno será llamado como algo malo y lo malo será llamado como algo bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es una señal más que estamos en los últimos tiempos, que el ser humano no se da cuenta hacia dónde va, cuáles son sus creencias. Cada vez estamos más como seres humanos torcidos, más en rebeldía, más en oscuridad delante de Dios. Cada vez los padres de familia dan menos testimonio a sus hijos, aprobando y permitiendo que sus hijos vivan una vida torcida delante de Dios. Ya no hay principios, no hay valores, no hay enseñanzas, no hay oración, no hay lectura bíblica, no hay leyes y verdades de Dios en la familia. Cada vez está más torcido todo. Entonces el tema de los Therians no es una broma, no es un juego, no es una risa, esto es algo serio. Y sabemos que cada vez el ser humano cada vez va a caminar más en la luz, en poca cantidad, y la mayoría va a caminar más en tinieblas. Va a caminar más en oscuridad, más en engaño. Por eso no es una moda, no es un juego, es algo serio que nosotros tenemos que tomar. Más aquellos que conocemos el mundo espiritual, más conocemos el Dios de este mundo, el reino de las tinieblas, cómo opera y qué es lo que hace. Entonces, Romanos capítulo 1, Pablo nos habla de los últimos tiempos y nos habla que en los últimos tiempos muchos llegarán a ser personas depravadas, personas torcidas delante de Dios, entregados en su propia mente y tendrán una mente depravada, dice, en los últimos tiempos. ¿Qué es una mente depravada? Una mente depravada es una mente llena de vicios, de corrupción, una mente sucia, con malos pensamientos, con pensamientos torcidos, con pensamientos que van en contra de Dios. Si Dios te creó como una mujer y te dio partes íntimas sexuales de una mujer y te dio forma de cuerpo de mujer, es porque sos una mujer. Si a vos, hombre, te dio cuerpo de hombre, te dio parte íntima sexual de hombre, es porque sos un hombre. Si Dios me creó a mí como hombre, yo soy un hombre. No puedo ser una mujer, no puedo ser un perro, un gato, un lobo o lo que sea. Entonces, si nosotros vamos en contra de lo que Él creó, estamos violando sus leyes.
Y aquel que viola las leyes de Dios tiene sus consecuencias. Y ahí están las personas que dicen, no, pero Dios ama a todos por igual. Sí, Dios ama a todos por igual. Dios ama al pecador, Dios ama al rebelde, Dios ama al que está en tinieblas, pero Dios no acepta el pecado, la rebeldía. Por eso dice Pablo en Romanos 1, muchos eligieron el camino de la oscuridad, el camino de la rebeldía, y luego dice, teniendo una mente depravada. ¿Qué es una mente depravada? Es una mente que está totalmente tomada por el enemigo, que lo único que piensa es hacer cosas malas, que empieza a hacer rebeldía delante de Dios. Y dice, y llegaron a tener pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. ¿Qué son pensamientos inicuos? Malvados, torcidos, totalmente en rebeldía en contra de lo que Dios determinó. Por eso hoy está también de moda, y esto ya lo he hablado hace años atrás, los diferentes géneros sexuales: demisexual, asexual, bisexual, entre otros, homosexual, etcétera, etcétera. Hoy hay diferentes tipos de géneros sexuales, como hoy están los LGBT. Entonces, nosotros, conociendo la verdad de Dios, conociendo su palabra, conociendo la luz, debemos de amar a todos por igual, debemos de aceptar a todos por igual. Tenemos que enseñar y tenemos que dar a conocer que delante de Dios están caminando mal. Y que todo lo malo que uno hace tiene su consecuencia, pero uno tiene que aceptar a ellos como son también. Ocultos, pensamientos negros, terminan creyendo que Dios es una persona que juzga, que critica, que condena y que realmente no ama a todos por igual. Entonces Pablo está hablando en Romanos 1 que en los últimos tiempos muchos tendrán una mente torcida, una mente depravada, pensamientos oscuros, inicuos, y muchos cometerán actos inmorales, actos desordenados, tanto en el área sexual como en sus cuerpos. No pondrán a Dios en primer lugar, sino que se irán tras sus pasiones. ¿Y qué es la pasión del ser humano? Yo hago lo que siento. Ya no viven su infancia como nosotros, que tenemos ya de 40 para arriba, o de 50, o de 60, o de 70, que no hemos creado en otros tiempos. Que antes era normal jugar en la calle, o tener comunicación con amistades en el barrio, o disfrutar las vacaciones de una manera totalmente sana, o hacer deporte, hacer ejercicio. Hay muchos jóvenes que lo hacen hoy en día, pero la mayoría están cerrados, capsulados en su mundo. Hoy la mayoría están totalmente en las redes, y la mayoría de las cosas que hay en las redes y en el internet son cosas malas. Como siempre digo, hay que aprender a manejar las redes. No que las redes te manejen a vos, sino que vos manejes las redes. La gente religiosa estructurada te dice, no, las redes son del diablo, las redes son malas, todo lo que es TikTok es malo, y Instagram y esto y lo otro. Ese es el concepto errado que la gente tiene en su mentalidad estructurada. Las redes las podés usar para bien, para ayudar y bendecir a otras personas, como puedes usarlas para mal, para destruirte. Entonces Dios claramente le está revelando a Pablo que en los últimos tiempos muchos se van a ir a tener comportamientos totalmente torcidos. De que un hombre diga, quiero vestirme como mujer, quiero comportarme como una mujer, y la mujer diga, quiero vestirme y cortarme el pelo como hombre. Hay personas que tienen atracción sexual con animales y terminan teniendo relaciones sexuales con animales.
zoofobia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El hombre que tiene o la mujer que tiene comportamientos que no son normales ya son cosas o planos o problemas espirituales. Y ahí entra también dentro de lo espiritual la psicología, la psiquis, la mente. Estas personas que tienen estos comportamientos de que se transforman como zorros, como esto, como lo otro, que algunos jóvenes pueden hacerlo como broma, pero otros lo dicen en serio, ya es un problema espiritual y es un problema psicológico. Lo que sucede es que el que no conoce el mundo espiritual no puede discernir esto, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, si vos tenés hijos, vos sos padre o madre y tenés hijos que están con los terians, esto es algo grave, no es un juego, no es una moda, ya se le va a pasar. Son cosas serias. Pero tenemos que entender y aprender a dividir y aceptar que una cosa es la persona, el alma de la persona, y otra cosa es el comportamiento, la decisión o el estilo de vida que quiera vivir. Porque si tu hija decide ser bisexual, si decide ser lesbiana, tenés que aceptar, aunque duela, y es una decisión y quizás ya es adulta, y toma esa decisión, aceptarla y amarla, respetarla, pero sí hay que marcarle lo que está bien y lo que está mal. Ahora, si tu hija es todavía niña, no es adulta y todavía vive con vos y vos sos un padre, sos su madre, tienes que enseñarle, corregirle y enseñarle realmente las cosas como son. Y así pasa todo en todos los ámbitos. Como siempre digo, los padres somos responsables de nuestros hijos y es difícil también la educación hoy en día. Cada vez va a ser más difícil educar a los hijos. ¿Por qué? Por el mundo que estamos viviendo. Por eso Pablo dice, porque en los últimos tiempos muchos no van a poner a Dios en primer lugar, sino que Dios mismo los entregará a una mente reprobada, a una mente torcida, para que terminen haciendo lo malo delante de Él. En otras palabras, ¿querés vivir basado en tus propias leyes? ¿Querés vivir bajo tus propias decisiones? ¿Querés vivir como a vos se te cante? Hacelo. Pero luego, pensá que vienen las consecuencias. Lo que uno siembra cosecha. Lo que uno decide tendrá resultados positivos o negativos. ¿Cuántos de nosotros quizás ya somos grandes, pero quizás en nuestra adolescencia tomamos malas decisiones? Tomamos caminos incorrectos, creyéndole que no pasa nada, yo voy a vivir la vida. Y comenzamos a vivir, a tomar decisiones, y luego nos metimos en problemas, luego nos metimos en situaciones difíciles, que Dios por su misericordia nos sacó, nos libró, luego nos rescató, nos perdonó, nos limpió, nos santificó, y aún así decidió amarnos. Y algo que yo siempre digo, y hace años que lo vengo diciendo, nunca juzguemos a nadie. Por sus comportamientos, por sus decisiones, por su estilo de vida, nunca juzguemos a nadie, nunca se estemos señalando a nadie. Todos tenemos errores, todos tenemos pecados, todos tenemos cosas que cambiar. Y tampoco entremos en lo que es el misticismo, lo que es el código, lo que es Apocalipsis, lo que es esto, lo otro, porque cada vez que pasan cosas así, muchos empiezan a hablar cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero esto es serio y esto ya lo dije hace años. Las generaciones que vienen cada vez van a ser peores. Las generaciones que vienen cada vez van a estar más torcidas delante de Dios. Pocas generaciones o jóvenes van
hacer cosas buenas o cosas correctas. ¿Por qué? Por la educación que tengan, por la enseñanza que tengan de su familia o por lo que ellos también decidan hacer. Vos le preguntás a los jóvenes en su mayoría hoy en día qué es lo que quieren hacer y no tienen idea. No saben lo que quieren estudiar, no saben lo que les gusta. Están como en la nebulosa, están en Júpiter, en Saturno y en Urano. Y eso es una realidad. Generaciones anteriores, los chicos, o aún nosotros mismos, cuando éramos más pequeños, hace 20, 30 años atrás, nos preguntaban qué queríamos hacer y más o menos teníamos una idea, más o menos la mayoría de los jóvenes soñaban y anhelaban qué querían hacer. Y hoy en día el mundo ha cambiado. ¿Por qué? Porque el ser humano ha cambiado. Por eso dice Pablo, en los últimos tiempos Dios dejará que muchos tomen sus propias decisiones y que comiencen a caminar torcidos delante de Él. Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No nos creó a la imagen de la vaca, a la imagen del perro, a la imagen de un gato. La máxima creación de Dios es el hombre, el ser humano. Por eso le dio autoridad para ponerle nombre a cada animal, a cada ser viviente. Si nosotros tenemos comportamiento de algún tipo de animal, no estamos rebajándolo al nivel que Dios nos creó. Y cuando dice imagen y semejanza, es a la imagen de su Hijo y a la semejanza de la intimidad de Él con el Hijo. Seamos uno. Está hablando de intimidad, de relación. Entonces, si Dios creó todas las cosas en 6 días, en el séptimo descansó y en el sexto día creó al hombre y le dio autoridad sobre toda la creación, el hombre no puede rebajarse a ser un animal o aún teniendo comportamientos. Si Dios te creó hombre, no puedes ser mujer. Si Dios te creó como mujer, no puedes ser hombre. Y si lo haces, vas en contra de las leyes que Dios determinó. Ahora, ¿Dios te va a seguir amando? Dios te va a seguir amando. Nosotros, como seres humanos, tenemos que aceptarlo y seguirte amándote. Porque el que te rechaza, el que te juzga, el que te señala, es una persona totalmente religiosa, que no tiene el amor de Dios, que no sabe lo que es la misericordia, pero sí tienes que ser consciente de las decisiones que tomás. Porque cada decisión que tomamos en contra de lo que Dios determinó, tenemos malas consecuencias. Por eso, Efesios 4:18, Pablo sigue hablando, como en Romanos, acerca de los últimos tiempos, y dice, porque muchos tienen la mente entenebrecida. ¿Qué es una mente entenebrecida? Es una mente que tiene telarañas, que tiene tinieblas, que tiene oscuridad, que no puede ver, que no puede entender. Por eso el ser humano cada vez está peor. Está buscando tener un mundo físico, material, económico, vivir la vida plena, como hoy se habla mucho de la libertad financiera, y está bien trabajar por la libertad financiera, pero antes de la libertad financiera está la libertad espiritual. Está la libertad física, la libertad mental, la libertad del alma, de las emociones, del corazón, de todo nuestro ser. Y hay mucha gente que vive toda su vida viviendo y trabajando en pos del dinero, y cuando llegan a los 60, 70 años se dan cuenta que tienen dinero, pero no tienen salud, tienen una mente totalmente dañada, una mente rota, una mente bloqueada, tienen las emociones por el piso, tienen una autoestima por el piso, están enfermos físicamente porque comieron toda su vida hamburguesa, pizza y pancho, pero tienen dinero, y sí, con ese dinero van a pagar el hospital.
van a pagar las operaciones, van a pagar las internaciones. ¿Pero por qué? Porque este sistema te quiere esclavo. Este sistema quiere que vos trabajes para sobrevivir, no para vivir. Y como siempre digo, y esta es una de las marcas personales que tengo, tenemos que trabajar en este mundo, buscar la manera de manipular el sistema para vivir mejor. No puedes vencer el sistema. No puedes escapar. Algunos dicen de escapar. No puedes escapar. Aunque te vayas en una isla, vas a estar dentro del sistema. Porque el sistema es esto, una cúpula. Dentro de esa cúpula, dentro de acá, está el sistema. Aunque te vayas a una isla, donde sea, estás dentro del sistema. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Manipularlo. ¿Y cómo haces? Trabajar en vos para vivir mejor. ¿Es fácil? No es fácil. Es muy difícil. Pero se puede. Cuando vos aprendés a manipular, es porque vos comenzás a crecer. Y esto es lo que hablaba yo la otra vez, el martes, con el mensaje que di. Los niveles de la vida. Los niveles de conciencia, los niveles de energía, los niveles de conocimiento, los niveles de una vida espiritual. Si nosotros no crecemos en todas las áreas, vamos a ser más del montón. El sistema nos va a aplastar como una cucaracha. Entonces, Pablo dice, una mente entenebrecida en oscuridad sin entendimiento. Hacer una cosa para que te des cuenta. Yo lo hago seguido. Donde yo trabajo, me relaciono con mucha gente. Andá mañana en tu trabajo, el lugar donde estudiás, donde vos te movés, y preguntale a 10 personas. Preguntale a 10 personas. ¿Qué ellos creen? ¿Cuál es su creencia o su punto de vista donde ellos están viviendo? La pregunta sería, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pensás en el mundo que estamos viviendo? ¿Qué pensás de cómo es tu vida? ¿Estás conforme? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría lograr, alcanzar? ¿Qué pensás del mundo hoy, 2026? Pregúntale eso a 10 personas. Y de las 10 personas, de las 10 respuestas, hace una evaluación de cómo es como la gente ve este mundo. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta de dónde estamos parados y de dónde va la humanidad. Pocos te van a hablar con un nivel de conciencia alto. Pocos te van a hablar con una respuesta de sabiduría y de luz. La mayoría te van a hablar con una mente entenebrecida, con una mente de oscuridad, con una mente sin entendimiento, con una mente que no van a poder darse cuenta de dónde están parados. Y quizás me estoy yendo para otro tema, pero tiene que ver con lo que está pasando hoy en la humanidad. La mayoría lo único que piensa es trabajar, ganar dinero y llegar a fin de semana y tratar de salir, hacer algo para poder distraernos, pasarla bien y gastar ese dinero que ganamos trabajando para luego volver a trabajar de vuelta toda la semana y volver el fin de semana a tomar un poco de aire y a despejarnos un poco. Entonces esa es la realidad. La mayoría de las personas tiene una mente entenebrecida, oscura, sin entendimiento, sin discernimiento, no ven, no entienden, no comprenden dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es la luz, qué son las tinieblas. Por eso la riqueza es interna, la riqueza no es externa. La riqueza no es si me he visto bien, si tengo un carro, si tengo dinero, si viajo para acá, si hago lo otro. La riqueza es interior.
La riqueza es nuestro ser. La riqueza es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones. Y cuando vemos adolescentes que tienen estos comportamientos como animales, como bestias, como estos terias, a mí me da lástima porque veo su alma. Son chicos que necesitan amor, atención. Muchos de ellos llaman la atención haciendo eso. Entonces tenemos que aprender a leer las actitudes, los comportamientos de los adolescentes, de las personas. ¿Saben cuántas personas hablo que me dicen he tenido pensamiento de suicidio, me quise cortar las venas? A veces donde trabajo, hablo con gente y tienen todas las líneas marcadas en sus brazos, en sus cuellos. ¿Por qué? Porque se lastiman, porque no los entienden, porque no los escuchan, porque el padre vive trabajando, la madre vive en sus cosas y los adolescentes están en la computadora, en el celular, todas las noches en su mundo, hablando con gente extraña, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender esto. Tenemos que aprender a leer a la gente y ayudarla, no